somos bendecidos, Señor. O digamos juntos: bendecido yo estoy, bendecido yo estoy, oh bendecido, bendecido yo estoy, oh bendecido, bendecido yo estoy, su mano está sobre mí y yo descansaré. En Él está mi fuerza, en Él esperaré. Él me ha bendecido en todo mi ser. Él es mi riqueza, tristeza no hay en Él. Bendecido yo estoy, oh así es, bendecido. Bueno, pues vamos a inclinar nuevamente nuestro rostro y vamos a orar para que el Señor nos bendiga y abra nuestro entendimiento y podamos entender su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día y te pedimos, Dios, que abras nuestro entendimiento, que podamos poner, Señor, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra atención en lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, Señor. Te pedimos que la palabra que tú nos des, Señor, sea atesorada en nuestros corazones y que el día en que nosotros necesitemos ponerla por obra, Señor, la podamos poner por obra con alegría en nuestro corazón. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar entonces. Llevamos ya varias semanas, varios meses hablando del Sermón del Monte y en esta ocasión vamos a comenzar con el capítulo 6. Acabamos de terminar, hace 15 días terminamos, no pudimos tener reunión por el aironazo que estaba haciendo. No, si hubieran ustedes visto aquí, todo se movía, esta carpa parecía que iba a volar, se movían como alas todos los lados. Y la verdad es que no íbamos a poder tener esta reunión, pero qué bueno que ahorita está soleadito, tranquilo, el clima está agradable y vamos a poder tener esta reunión. Entonces, le voy a pedir que me acompañe en Mateo 6, versículo 1, y vamos a leer. Jesús hablando de las limosnas. Sigue el Señor hablándonos a cada uno de nosotros de cómo debemos de vivir nuestra vida en las circunstancias que nos aquejan día con día. El Señor nos sigue enseñando y ahora nos advierte y nos dice, no sean hipócritas. Una palabra fuerte. Del versículo 1 hasta el versículo 18, el Señor comienza cada sección diciéndonos, no sean como los hipócritas. Ay, jole, una palabra bastante confrontativa, ¿no? Y ahora vamos a aprender a no ser hipócritas, fíjense. ¿Cómo es que el Señor nos está haciendo esta advertencia? Y en el capítulo 1, versículo 6, leemos así, Jesús y la limosna. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompense en público. Una advertencia y un consejo que el Señor nos da a cada uno de nosotros cuando damos. Vamos a leer esta porción en la versión Nueva Traducción Viviente para entender un poquito más claramente qué es lo que Jesús está enseñando en esta porción de la Escritura. En nuestra cultura generalmente cuando escuchamos la palabra limosna estamos pensando en lo que le damos, en las monedas que le damos a alguien, ¿verdad?
Vamos a darle una limosna a aquel señor que no tiene que comer, o vamos a darle algo al templo, o vamos a dar una limosna a una persona que no tiene hogar, una persona que necesita algo para que coma en ese día. Generalmente nosotros pensamos de esa manera. Pero más claramente en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, nos habla un poquito más y nos abre el panorama. Y el título que dice en la Reina Valera es Jesús y las limosnas. Y en esta versión dice enseñanza acerca de dar a los necesitados. ¿De qué manera dar? ¿De qué manera o qué cantidad dar? ¿Cómo vamos nosotros a ayudar a las personas que están a nuestro alrededor, que vemos que tienen una necesidad? Capítulo 6, verso 1. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público. En esta porción de la Escritura, el Señor nos está hablando de las cosas que nosotros hacemos por los demás. ¿Qué tal las buenas obras que nosotros hacemos por los demás? Y no se está refiriendo solamente a unas monedas, sino se está refiriendo a cambios sustanciales en la vida de alguien. Cambios verdaderamente que llaman la atención. No solamente unas monedas para sentir un poco de paz en el alma. Habla de ayudar de manera desinteresada, de manera generosa, sin esperar nada a cambio. A eso se refieren las limosnas, no solamente a esas pocas monedas. Habla de ayudar desinteresadamente a cualquier persona que lo necesite. No necesita ser una persona que conozcamos, no necesita ser una persona que querramos o que tengamos un afecto por ella. Es cualquier persona. Para nosotros ya, primeramente, lógicamente, es los de casa. Pero también se está expresando de las personas que nosotros vemos que tienen una necesidad. En ocasiones es dar dinero. Muchas de las veces es dar dinero, que estamos viendo la necesidad que existe. Muchas otras ocasiones es oración, es un apoyo en oración lo que necesita una persona. En otras ocasiones, muchas de estas personas necesitan solamente un tiempo para poder expresar y para poder ser escuchados. No sé si a usted le ha pasado que estás platicando con alguien y tú no dices nada, pero provocas un alivio en el corazón de la persona simplemente por darte el tiempo de escucharlo. Y te dicen, qué buena plática, me bendeciste mucho. Y tú no dijiste nada. Pero el hecho de dar ese tiempo y ser generoso en esa área también, bendice a las personas. Mucha de la creencia, no sé, yo creo que todo el mundo lo hemos escuchado aquí en esta nación, que dicen que tiempo es dinero. Y nadie está dispuesto a dar ni siquiera el tiempo porque le representa una pérdida de ingresos, una pérdida de lo que le gusta hacer a él. Entonces, estamos hablando de darnos con generosidad a todas estas personas. Cualquiera que sea la necesidad que exista en las personas que están a nuestro alrededor, esta porción de la Escritura nos enseña a dar, a ayudar sin buscar un reconocimiento, o sin tocar fanfarrias, o sin buscar una reciprocidad de la persona a la cual estamos ayudando. Como punto 1, vamos a analizar esto. El Señor Jesús nos advierte, lo primero es que nos cuidemos de esta falsa justicia, una falsa justicia religiosa, que somos muy propensos nosotros, los seres humanos, de caer en este tipo de falsedad. El creer que somos buenos por tantas cosas y maravillosas que hacemos por los demás. El crear nuestra propia justicia es una tentación que tú y yo tenemos. Mateo 6:1.
Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dice, guardaos. Guardaos es prestar atención, es estar alerta de no caer en esta falsa justicia. Si nosotros no tenemos cuidado, y si no ponemos atención y no andamos con pies de plomo en las cosas del Señor, nuestros pies empiezan a volar y nos empezamos a sentir diferentes y nos comenzamos a sentir con más conocimiento, buscando en nuestro corazón muy internamente una justicia propia, una justicia que nosotros queremos tener ese reconocimiento de los demás y nosotros mismos. La justicia religiosa era algo que era muy fácilmente desarrollado por los escribas y fariseos, y hay infinidad de ejemplos de esto. Ellos eran especialistas en hacerse notar delante del pueblo. Eran especialistas en hacerse notar y tocar fanfarrias para recibir falso reconocimiento. Ellos pregonaban una falsa santidad y una falsa relación con Dios. Y lo pregonaban y lo anunciaban. Y ellos decían, yo lo entiendo todo. Ellos pregonaban esta relación. Iban caminando por las calles anunciando su grandeza, anunciando su conocimiento. Recuerda cómo se vestían y cómo, bueno, más adelante lo leeremos, pero acuérdase cómo se vestían, cuál era su postura, qué era lo que el pueblo veía en ellos. Simplemente la pura postura y la vestimenta religiosa daba a notar que ellos eran grandes. Ellos tenían el conocimiento de la ley, pero poco de este conocimiento practicaban. Dejaban a un lado todo lo que conocían, todo lo que tenía que ver con la amabilidad, con los frutos del Espíritu, lo dejaban de lado. Este tipo de personas puede seguir existiendo dentro de las iglesias, dentro de nuestra iglesia, incluso nosotros mismos, como les decía al principio, podemos caer en esto. Personas en muchas ocasiones se alzan en las iglesias, alzan su voz porque quieren ser escuchados, porque quieren ser vistos. Alzan su voz cuando cantan, cuando hablan, cuando oran, para que los que están a su alrededor vean los logros tan grandes, o su oratoria, o su conocimiento. Recuerdo ahorita, se me viene a la mente en una ocasión que veíamos, fuimos a un congreso de varones, y en un llamado que se hizo, muchos varones fueron al frente, al altar. Y yo estaba en el coro y había muchos de ellos que hacían como que lloraban. Sobre todo los que llegaron primero, los que estaban hasta enfrente, pues eran los que yo estaba viendo. Y hacían como que lloraban y se rasgaban las vestiduras, pero no les salían lágrimas. Y me llamó la atención y yo los volteaba a ver y ellos me volteaban a ver y o sea, como para que yo los viera que estaban dolidos y, o sea, ¿qué reconocimiento les puedo dar yo a estas personas que estaban enfrente, sin lágrimas en sus ojos y haciendo una actuación para que todo mundo los viera? Es muy propenso que nosotros caigamos en este tipo de cosas. En Mateo 23 encontramos una acusación que el Señor Jesús hace precisamente a estos escribas y a estos fariseos, y que en muchas ocasiones esta acusación viene también para muchas personas que hacen este tipo de cosas o que tienen este mismo tipo de conducta. Entonces, acompáñenme por favor a Mateo 23 y vamos a leer el versículo 1. Dice ahí, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. O sea, eran personas que tenían conocimiento, no eran neófitos, no eran personas que no sabían lo que hacían o no eran personas que no sabían lo que decían. O sea, eran personas que ellos tenían el conocimiento de la ley, la estudiaban desde niños. Pasaban horas y horas y horas estudiando, entonces se las sabían de memoria. Pero sin embargo, el Señor les tiene un reclamo que hacer. Para los judíos, Moisés era el portavoz supremo
de la palabra de Dios. Era lo más alto en la ley de Moisés para los judíos en aquellos años. Era lo más alto. Por tanto, cuando dice el sentarse en la cátedra de Moisés, equivalía a que ellos eran portadores autorizados de la palabra de Dios. No había discusión, o no había ¿cómo decirlo? No había un pero, vamos a eso. O sea, ellos eran portavoces autorizados de la palabra de Dios. Y ellos eran especialistas en afirmar precisamente esto, que eran ellos los que llevaban la palabra. Eran ellos los que tenían contacto con Dios. Eran ellos los que sabían lo que se tenía que hacer referente a lo que era relación con Dios. Entonces, soy yo el que tengo el conocimiento, y ellos eran especialistas en hacerlo notar al pueblo. Este tipo de comportamiento, repito, lo podemos tener el día de hoy. Tú y yo. Si no nos ponemos alertas, lo podemos desarrollar tú y yo. Podemos caer en, es que yo sé, es que yo tengo la razón. Es que a mí Dios me dijo. Y de ahí no nos saca nadie. Y a veces nos atrevemos a decir, es que a mí me respalda la palabra. Manipulación, cuando nosotros queremos acomodar la palabra a lo que nosotros estamos diciendo o a lo que a nosotros nos conviene. Podemos caer en esto. En decir, así como ellos decían, yo soy un portavoz autorizado de Dios, nosotros también podemos decir, es que a mí Dios me dijo. ¿Cuántas veces has escuchado ese Dios me dijo? Dios me dijo. Y de ahí no me quitas. A través de los años hemos trabajado en el ministerio muchos años. Ya tenemos 20 años en este país y ya teníamos otros 3 trabajando en el ministerio allá en Guadalajara. Y hemos visto muchas personas que van y vienen y que llegan y que dicen que son grandes y que hablan de su propia justicia y que dicen que esto y que aquello y que oran y que se levantan y que predican pero el tiempo lo dice todo. Al tiempo las verdaderas intenciones del corazón salen. Cuando se buscaba solamente un reconocimiento, cuando se buscaba solamente un lugar en la plataforma o un lugar en la mesa, un lugar en donde ellos pensaban ser reconocidos y vistos por los que estaban dentro de una congregación. Al tiempo sale. Al tiempo sale. Es muy atractivo para el ser humano hacer notar nuestra palabra, nuestro conocimiento, nuestras oraciones, nuestras buenas obras. Y nosotros somos los que pregonamos de ellas, así como los escribas y fariseos. Muchas de las veces nosotros pregonamos lo que somos y lo que hacemos. Desarrollar una falsa religiosidad es fácil, es sencillo. Es sencillo. Basta con sentarse en una congregación y pasar muchos años y diezmar y hacer esto y hacer lo otro. Pero la diferencia existe en que cada uno de estas personas siempre estaban buscando un reconocimiento para ellos mismos. Era fácil ser religioso en esa manera, pero qué difícil era desarrollar una relación verdadera con el Señor. Porque el desarrollar una relación con el Señor lleva en sí que tu yo se tiene que eliminar. Nuestro yo se tiene que hacer a un lado. Nosotros no tenemos que resaltar para nada cuando hay una relación con Dios, una relación real, una relación verdadera. Nosotros no resaltamos en lo más mínimo. Y una persona religiosa busca ser visto. Por un lado, la religiosidad exalta al hombre y él siempre quiere ser visto y él siempre quiere estar ahí en las primeras filas, sentado en los primeros asientos, siempre. Pero la relación con Dios, el que brilla es Dios. El que brilla es Dios. Nosotros solamente somos piezas, somos instrumentos de barro que no llaman la atención o que no deben de llamar la atención. Simple y sencillamente dejamos que el Señor haga la obra en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestro corazón, en nuestras palabras.
No hay reconocimiento personal, no hay un grito de júbilo para nosotros, es para Él. Eso sí es difícil. Hacerte a un lado y dejar que el Señor se lleve la gloria, para muchos es difícil. Sigue diciendo ahí el versículo 3, dice, así que todo lo que os digan, estos escribas y fariseos, dice, todo lo que os digan ellos, guárdalo y hazlo. Pero dice, no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí está la diferencia. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos dicho y no hemos hecho? ¿Cuántas de las veces nosotros hemos dicho, heme aquí, pero a la hora de hacer las cosas bajamos las manos? ¿Cuántas de las veces a nosotros se nos ha demandado santidad y no lo hemos hecho? ¿Cuántas de las veces nos ha demandado el Señor que perdonemos y no perdonamos? Porque cuando perdonamos, el que se lleva el reconocimiento es Dios. Y cuando hacemos nuestra justicia y nos vengamos, el que se lleva la satisfacción personal es uno. ¿Cuántas veces el Señor te dice, arrepiéntete? Y no nos arrepentimos. ¿Cuántas veces el Señor dice, tienes que hacer un cambio radical en tu vida? Y no lo hacemos. ¿Quién se lleva la obra? ¿Quién se lleva la honra en nosotros? O en nuestra relación o en nuestra vida. ¿Nos la llevamos nosotros porque hacemos lo que nosotros queremos? ¿Promovemos nuestra falsa santidad y nuestro falso reconocimiento? ¿O le damos la gloria y la honra al Señor obedeciendo? Nada más. El verso 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo pueden moverlas o quieren moverlas. Los escribas y fariseos cargaban al pueblo con regulaciones, con reglas, rituales religiosos que nada tenían que ver con la palabra de Dios y ponían estas cargas en ellos y ellos no las hacían. Ellos cargaban tanto al pueblo con tantas cosas que las personas fallaban, lógicamente. Las sobrecargaban de trabajo, las sobrecargaban de cosas que ellos no podían hacerlas. Y al no poder cumplirlas, las exigencias que estas personas religiosas que tenían la palabra de Dios, recuerden esto, eran los portavoces oficiales de la ley de Moisés, eran la autoridad. Si estas personas que imponían estas cargas, el pueblo no las podía realizar, caía condenación al pueblo. Caía un deterioro espiritual al pueblo. Se sentían mal, se sentían pecadores. Y caía condenación para ellos. Y ellos eran especialistas en acusar a cada una de las personas que no podían realizar las cargas que ellos les ponían. Lógicamente esto causa frustración y desánimo en todas las personas cuando las exigencias son demasiadas. ¿Por qué el Señor entonces dice que ligera es su carga? Del Señor tiene otras cosas. Por eso el Señor nos está enseñando. El Señor nos habla de perdón, de arrepentimiento, nos habla de ir una milla extra con las personas, de poner la otra mejilla. Cosas totalmente diferentes, no rituales, no exigencias, no una conducta falsa. Estos escribas y fariseos dejaban de lado la misericordia, dejaban de lado el amor, dejaban de lado la paciencia, la benignidad, todas estas cosas que eran parte del fruto del Espíritu de Dios. Estaban de lado, ellos preferían en los rituales. En muchas ocasiones nosotros, tú y yo, también cometemos esta misma falta. ¿Cómo lo hacemos? Señalando las faltas de las personas, poniéndoles cargas excesivas, diciendo, tú tienes que cambiar porque eres cristiano. Tú tienes que cambiar porque tienes tantos años. Y eso que eres cristiano.
Muchas de las veces nosotros señalamos tanto y pedimos unos cambios tan sustanciales, cambios radicales en las personas que están a nuestro alrededor, y nosotros no somos siquiera capaces de cambiar nuestra conducta, nuestra manera de hablar o nuestra manera de pensar. Pero si exigimos y ponemos cargas en los demás, en nuestra familia, en nuestros hijos. Tienes que cambiar. No me gusta que te vistas de esa manera, no me gusta que hagas eso. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esto? Cuando mis hijas, ahorita que está Fernanda aquí conmigo, cuando estaban chiquitas éramos bien duros, ¿verdad? Duros con ellas. Y en muchas ocasiones yo era permisivo en mi persona. Era exigente a ellas y provocaba quizás ira en ellas porque era demasiada la exigencia y yo era demasiado permisivo quizá conmigo. Ahora voy a decir que estaba haciendo otras cosas malas, ¿verdad? Pero me refiero a actitudes, a conducta, a contestaciones. Yo le decía a ella, no me contestes mal, no me contestes así. Pero yo me atrevía a decirles a una persona, a contestarle mal, o a mi esposa a decirle de mala manera, sabes que esto no se va a hacer así. Pedimos, por un lado, que los demás cambien, y les pedimos que den el cambio y que hagan las cosas bien y que se esfuercen. ¿Y nosotros? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Cuándo vamos a dar ese paso? ¿Cuándo vamos a hacer ese cambio? A veces somos demasiado contagiados de fariseitis aguda. Somos demasiado exigentes con los demás y con nosotros mismos y nuestra persona somos demasiados blandos. Vamos a ver cómo se comportaban estos escribas y fariseos en público. El versículo 5 dice, antes, hablando de ellos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Esta era la actitud que tenían ellos. Querían hacerse notar. Dice, pues ensanchan sus filacterías. Las filacterías eran unas cajitas que llevaba el sacerdote aquí, en donde metían todos los versículos bíblicos. Y pues cuando dice que las ensanchaban, pues es que si era una cajita así, pues era una cajota. ¿Eso qué quería decir? Que su conocimiento era vasto, era grande, que conocía la palabra de Dios en gran manera porque su caja era grande. ¿Se entiende el mensaje? O sea, yo entiendo, yo lo sé, es lo que le decía hace rato, es que a mí Dios me dijo que se tiene que hacer así. Porque yo tengo la autoridad, porque yo tengo el conocimiento. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman a los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Un reconocimiento hacia su persona, toda la atención hacia ellos y nada para Dios. Nada para el Señor. Todo se lo quedaban ellos, todo se los guardaban ellos. Los principales rasgos de una persona que tiene esta misma conducta que los fariseos es que ellos prefieren reconocimiento que tener una genuina relación con el Señor. Salen a relucir sus relaciones, es lo que le comentaba hace rato. Después de mucho tiempo de estar llamando la atención, salen las verdaderas intenciones de que quería un puesto o de que quería llamar la atención por aquello o quería tener un beneficio de algo. Menos tener una genuina relación con Dios en lo secreto, en lo íntimo, en donde no se notara. La principal acción de estos escribas y fariseos y de los que tienen esta misma conducta es hacerse ver, es llamar la atención. Es decir, aquí estoy, véanme. Y qué irónico que todo ese esfuerzo, todos esos años invertidos en la iglesia, todos esos años invertidos en el conocimiento, estos escribas y fariseos que desde chiquitos estaban estudiando la ley, repitiéndola, qué irónico que su reconocimiento o su premio iba a ser el reconocimiento solamente de los hombres.
¿Qué este galardón tan insignificante, tan vacío? Dirán en mi rancho, tan chafa. Después de tantos años, buscar el reconocimiento de los hombres y no el de Dios. Qué increíble que tan fácilmente nosotros podamos caer en esto mismo. Por eso la advertencia del Señor, cuídate, pon atención, está alerta, abre los ojos, porque puedes caer en esto mismo. ¿Qué es lo que pasa con las personas que son pensadores, que tienen mucho conocimiento, científicos, personas que tienen doctorados y que tienen infinidad de estudios? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Se sienten tan arriba que nadie los puede alcanzar. Esto mismo nos puede pasar a nosotros si tú y yo no nos enfocamos y cuidamos nuestra relación con Dios. El conocimiento de la palabra nos puede inflar a tal punto que nos comienza a elevar. Así como globito, comenzamos a elevarnos, llenos de aire, llenos de humo, por nuestro gran conocimiento y perdemos el piso. Cuidado. Esa es la advertencia para nosotros. Cuídate. Sigamos leyendo. Versículo 6, Mateo 6, vamos a comenzar ahí. Nos advierte, entonces dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando una persona, entonces, propaga su propia justicia para que los hombres lo vean, pierden la recompensa que el Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Y esta recompensa la tenemos simple y sencillamente obedeciendo, mis hermanos. Obedeciendo el consejo de lo que la palabra del Señor dice. Obedeciendo lo que hemos estado aprendiendo en estos meses. Tendremos ese galardón. Entonces, ¿cuál es la postura que tú y yo debemos de tener? ¿Cuál es la postura correcta? ¿O cuál es el corazón correcto que debemos tú y yo de tener cuando vemos necesidad ante nosotros o delante de nosotros? ¿Cuál es esa actitud que debemos de nosotros de tener en nuestro corazón? El punto 2 es no hacer tocar trompeta cuando ayudes a alguien. No quieras llamar la atención. Da en lo secreto. Una postura correcta en el corazón. Dice el versículo 2 de Mateo 6, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La palabra limosna se refiere a todo acto de caridad. Todo acto de caridad. Actos sustanciales, actos que cambian la vida de las personas, actos para cualquier persona necesitada que esté a nuestro alrededor. Y la expresión que dice cuando des limosna, está hablando de que el Señor da por hecho que vamos a dar. El Señor está dando por hecho que nosotros vamos a tener el corazón generoso, un corazón sensible ante la necesidad de las personas. Por eso dice, cuando des limosna. Dar para los necesitados se refiere entonces en acciones reales, no en intenciones. Habla de que pongamos por obra lo que estamos aprendiendo. No solamente palabras de aliento, no se refiere solamente a un sentimiento de empatía hacia la persona. Ah, qué mala onda, le está yendo mal, qué mala onda, perdió su trabajo, qué mala onda, perdió su casa. Lo que estaba comentando Vicente hace rato de lo de Acapulco, el Señor da por hecho que nosotros vamos a hacer algo, porque viene en su palabra. Él da por hecho que vamos a nosotros a abrir nuestra mano y vamos a dar. La organización, como dice él, como lo comentó, de Casa de Oración, organizó una colecta de todas las iglesias para que pudiéramos a nosotros ayudar
con una ofrenda. Lógicamente no podemos mandar especies, no podemos mandar un tráiler, pero podemos depositar. Y lo hicimos. Las congregaciones se unieron y lo hicimos. No solamente se quedó en una buena intención, no solamente se quedó en empatía por los hermanos que están en desgracia, no, se recogió una ofrenda de todas las iglesias y todos ayudaron. Y llegó comida. Y el pastor de allá de Acapulco decía en su chat, están las necesidades suplidas, pero sigue habiendo necesidades, lo perdieron todo. Ellos están en una condición bastante deplorable ahorita, bastante difícil. Y como lo decía él, no solamente perdieron la comida, perdieron el trabajo, perdieron la capacidad de poder generar dinero. Acapulco es un lugar hotelero y todo el 80% de los hoteles es pérdida total. Un lugar turístico que depende de todas las personas que están ahí. Y los que viven en Acapulco dependen del turismo que llega. Ahorita no hay nada, está muerto. ¿Cómo van a vivir? Una necesidad inminente. ¿Cómo vamos a accionar nosotros ante esta necesidad? Ellos necesitan oraciones, claro que necesitan nuestras oraciones, claro que necesitan de que nosotros doblemos la rodilla, pero también están necesitando que los apoyemos económicamente. Por eso decía Vicente hace rato, todos los que quieran apoyar, háganlo. Vamos a seguir mandando dinero. ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo. Pero vamos a seguir haciéndolo. De cuando en cuando vamos a estar mandando una ofrenda. Como iglesia y en lo personal también. Y los invitamos a que pongan por obra lo que estamos aprendiendo el día de hoy. El Señor da por hecho que nosotros conocemos la palabra y da por hecho que aprendemos o que lo vamos a poner por obra. Por eso dice cuando des. Acompáñenme a Levítico 25:35, por favor. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice ahí, rescate de los pobres y de los esclavos. Levítico 25:35. Si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdalo. Como lo harías con un extranjero o un residente temporal, permítele vivir contigo. ¿Sí se fija que la ayuda de la cual está el Señor hablando es una ayuda que verdaderamente te va a sacar de un apuro? No es, come hoy, que en ocasiones es bueno también, ¿no? Dar algo por lo menos, pero aquí está hablando de hacer un cambio radical en la vida de las personas. Me llama la atención esto. Permítele vivir contigo. Entonces el Señor da por hecho que nosotros conocemos esta escritura y que vamos a dar. Él da por hecho que las personas que están hoy escuchándolo ahí, conocen la palabra. Y él sabe que van a abrir su mano. Muchos de nosotros vemos la necesidad de las personas y estamos esperando confirmación de parte de Dios para dar una ayuda. Es que estoy esperando que el Señor me hable. Queremos esperar que el Señor abra los cielos y diga, sí, hijo amado, dale. Cuando la palabra es clara y nos dice, ayuda. Si ves la necesidad, ayuda. Si ahorita nosotros vemos la necesidad en Acapulco, ayudemos. No solamente con oración, sino con acción. Por otro lado, también hay que tener cuidado, y esta fue una advertencia también del pastor Chuy a nosotros. Hay que tener cuidado de cuánto des, de a quién le des, no cuánto, a quién le des. Porque hay muchas personas que se aprovechan también de esto y están viviendo de querer conmover a las personas y de estar recibiendo ofrendas y ofrendas y ofrendas. Y denme, y denme. Muchas personas que abusan de la generosidad de las personas. Por eso la palabra también habla claramente, ahí lo que acabamos de leer, y dice, si alguno de tus hermanos se empobrece, o sea, está hablando que verdaderamente te des cuenta de que hay necesidad de la persona. No simplemente que te venga y diga, ay, es que fíjate, es que esto, es que el otro. Cuando se metió en problemas por una mala decisión o porque compró algo que no debería de haber comprado.
Hay muchas situaciones en las cuales nosotros necesitamos ser atentos. Jesús nos enseña que ayudemos cuando veamos la necesidad. Yo recuerdo en alguna ocasión también enseñando esto, recuerdo a una persona que decía, yo les decía, hay que ayudar y hay que echar la mano y hay que dar tiempo a los demás. Y esta persona se acercó al último y me dice, oye, pues hablando de lo que estás hablando, tengo necesidad, a ver si nos ayudas a construir algo. Ah, pues órale, está bien, yo te ayudo. Y luego, pues me avisas, ¿no? Nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Al tiempo me dice, oye, ahí te está esperando mi proyecto. Pues cuando quieras nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. O sea, me dio a entender que estaba esperando que yo fuera y lo hiciera, yo lo hiciera. Cuando él, pues es una persona más joven que yo, con hijos más jóvenes que yo, en donde solamente necesitaba que le dijera cómo hiciera. Pero él estaba pretendiendo que yo se lo hiciera y que él estuviera dentro de la casa. Por eso les digo, hay que tener cuidado cuando damos. Tenemos que estar abiertos a dar, pero hay que fijarnos en dónde. Es muy común aquí en los Estados Unidos ver en las iglesias, o iglesias muy grandes, con paredes llenas de nombres de personas, ¿se acuerdan? ¿Las han visto? Paredes llenas con personas en cuadritos o ladrillos con nombres de personas generosas que dieron para la construcción de este templo. Personas en las cuales de alguna o de otra manera dieron y su nombre está ahí. Su nombre, el donante fulano de tal dio tanto para la obra. Hacer notar, nuevamente vemos, hacer notar todo este tipo de cosas o este tipo de sentimiento vuelve a salir adelante. Vámonos al punto 3. Que nadie sepa lo que tú das. Que nadie lo sepa, solamente Dios. Solamente el Señor. Que solamente Él se dé cuenta de las cosas y las intenciones que hay en tu corazón. Dice el capítulo 3 de Mateo 6. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompense en público. La mejor ofrenda, la más satisfactoria y la ofrenda que el Señor ve con agrado, la ofrenda que el Señor bendice es la que se hace y se olvida. La que no se anuncia, la que no se reclama, la que no se hace con doble intención. Esta donación es hecha con amor en respuesta a una necesidad, en respuesta al empobrecimiento o a la necesidad que vemos de las personas que están a nuestro alrededor. Simplemente se da y seguimos con nuestros asuntos, seguimos con nuestra vida, seguimos con las cosas que nosotros nos atañen y tenemos que hacer. Y no lo andamos pregonando y no lo andamos diciendo. Este tipo de ayuda se hace de manera desinteresada, sin esperar engañosamente nada a cambio. A menudo también se cree que estas buenas obras tienen que ser absolutamente en secreto, y no es así. La palabra del Señor habla de intención, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y habla de una intención en el corazón, no habla de que te escondas, aunque muchas personas lo hacen de esa manera. No hacen tocar trompeta o mandan su ayuda para alguien con alguna persona más porque no quieren que sepa. Y es válido. Pero por otro lado, el hecho de que se note que ayudamos no quiere decir que Dios lo desapruebe. A eso es a lo que quería llegar. El hecho de que se note que estemos dando no quiere decir que el Señor esté en contra de que se haga de esta manera. El dar, más que nada, más de que dar en lo secreto, habla de darlo de corazón o que haya una buena intención en el corazón.
Porque si una persona da en lo secreto, creyendo que ya se ganó el cielo por lo que está haciendo, lo está dando en lo secreto, como dice la palabra. Cree que ya tiene cierto grado de autoridad o cierto grado de reconocimiento, su dar fue con una intención errónea en el corazón. Hay un ejemplo que es muy llamativo, el ejemplo del rey David, cuando dispuso él para dar en el templo. Y cómo lo fue generoso él y cómo todo esto fue en público. Y incluso fue tan público que lo tenemos y lo podemos leer. Lo dio de manera desinteresada y todo el mundo se dio cuenta. Y fue agradable delante de los ojos de Dios. Entonces no necesariamente tiene que ser todo en secreto, porque si da cuenta alguien, ya se perdió la bendición. Acompáñenme a Crónicas 29:2. Vamos a leer esto. Primera Crónicas 29:2. Dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Fíjese cómo lo dice. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Hay amor, hay un agrado, hay un gozo en el corazón del rey David en preparar todo para la casa. Que no está buscando el reconocimiento de ninguna otra persona más que agradar a Dios. ¿Recuerdan cuando él decía, ¿cómo voy a estar yo viviendo en esta casa tan grande? Y el Señor está habitando en tiendas. ¿Recuerdan esa porción? Dice, entonces, él dice, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera. Piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedra preciosa y piedras de mármol en abundancia. El Señor, David estaba preparando todo esto con un corazón genuino y no estaba escondido. Todo el mundo estaba dando cuenta. Entonces, el dar no necesariamente tiene que ser escondidas. Lo podemos hacer con alegría. Dice el versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Se fija la intención del corazón? Tengo mi afecto, tengo mi agrado. Me place darle al Señor. Me alegra. Es un deleite para mí darle al Señor. Tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Él preparó todo. Dice, yo guardo de mi tesoro particular oro y plata, que además de todas estas cosas he preparado para la casa del santuario. Dice, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro. Hay cálculos que muchas personas han hecho, y esto es muchísimo oro, más del que podamos contar. En contenedores solamente se pudiera meter todo este oro. 3,000 talentos de oro, oro de Ofín, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y quien quiere hacer, y dice, además de esto, de que él lo hace público, también lanza esta invitación. Y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová, lanza esta pregunta para el pueblo, abierta. Entonces, no solamente hay una motivación genuina y no fue en secreto. Fue pública. Fue a ojos vistos. Muchas de las veces cuando nosotros damos o cuando tú puedas dar, causa inspiración y causa una motivación para las personas también que están alrededor para poder dar. Entonces, ¿cuál es la motivación con la cual tú y yo damos? ¿Cuál es esa motivación? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Por qué estamos dando? ¿Estamos dando con esa alegría en el corazón, con ese contentamiento en el corazón? ¿O estamos dando para recibir favores de las personas que están a nuestro alrededor? Recuerdo mucho, y lo tengo grabado,
en alguna ocasión, fui a hacer un trabajo y la persona, fuimos 2 personas a hacer un trabajo en una casa a cierto lugar, y la persona que estaba haciendo, la que estaba haciendo otro trabajo aparte de mí, dice él, yo le cobré bien barato al dueño de la casa, le cobré bien barato. Dice, porque voy a pedirle que me atienda este caso, era abogado. Dice, voy a pedirle que me atienda este caso y espero que él sea generoso conmigo también y no me cobre tanto. Entonces, le da un precio muy barato buscando un beneficio. Entonces, ese trabajo o ese descuento tan especial que le dio, no iba con una intención en el corazón de quererlo bendecir, sino iba con la intención de querer sacar un provecho de parte de él. Entonces, ¿cuál es la intención en la que nosotros damos? Cierta persona decía, en mi boda voy a invitar a fulano para que sea mi padrino. Dice, oye, pero si nunca lo ves. Sí, dice, pero si hay necesidad, este padrino tiene mucha lana y nos puede ayudar. Doble intención en el dar. Entonces, ¿por qué das? ¿Por qué damos? ¿Cuál es la intención en ese dar? Tener ese reconocimiento que se quede ahí, tener ese beneficio que nosotros estamos buscando, o estamos buscando el beneficio del Señor. La última porción, y ya para terminar, que nos enseña esta porción de la palabra, nos dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Tu Padre que todo lo ve, te recompensará en público. No necesitamos tocar bocina, no necesitamos tocar trompeta, no necesitamos tampoco escondernos. El Señor ve el corazón. El Señor ve el corazón de la intención que nosotros tenemos a la hora que queremos hacer algo bueno por las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, si tu Padre que ve lo secreto, haz las cosas en lo secreto, en la intimidad y en el anonimato de tu corazón. Amén. Le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Vamos a terminar aquí e invitarlos a que pongamos por obra esta palabra cuando venga esa necesidad, cuando venga que nosotros nos enteremos de que las personas a nuestro alrededor necesitan, como lo que está pasando ahorita en Acapulco, o como lo que puede pasar a las personas que están a nuestro alrededor, podamos poner esto por obra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, cómo vivir nuestra vida, nos enseñas cómo vivir correctamente, cómo debe ser nuestra postura, Señor, cuando nosotros damos, cuando nosotros queremos ser generosos con las personas que están a nuestro alrededor. No necesariamente con la iglesia, Señor, porque no estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de las necesidades que existen con nuestros hermanos. Estamos hablando de cuando una persona se queda sin lo esencial, cuando una persona se queda sin su hogar, cuando una persona se queda sin su trabajo. Estamos hablando de ese tipo de obras, de ese tipo de dar, de ese tipo de limosna, Señor. Cuando podemos cambiar en algo lo que está pasando, la necesidad que esté pasando nuestro hermano. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, ante la necesidad de los seres humanos. Ayúdanos a ser sensibles ante la necesidad de ser escuchados, de ser aconsejados, de ser ministrados. Señor, ayúdanos a desarrollar esto en nosotros, Padre, que no lo tenemos por nosotros mismos. Nosotros siempre buscamos el reconocimiento humano, Señor. Nosotros siempre buscamos las cosas que no te agradan a ti. Somos propensos a ellas. Entonces, enséñanos a hacer lo correcto. Enséñanos a vivir, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra enseña, siendo obedientes y poniendo por obra lo que tú nos dices día con día, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén.